que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Empezamos el año con José Newman Valenzuela, un personajazo, la verdad. Él es doctor en matemáticas por la Universidad de Oxford, en Inglaterra o el Reino Unido, si prefieren. Y bueno, desde joven fue a dar con el tema electoral. Comenzó, pues nada menos que como discípulo de don Jesús Reyes Heroles, el viejo maestro, pues precisamente preparando la LOPE, una ley que, bueno, ha tenido su historia, de la cual seguramente hará mención en algún momento aquí el doctor Newman. Y lo hemos invitado porque ha vuelto el tema de la cédula de identidad del Instituto Nacional Electoral, que si va a perder autonomía, que si no, que si debe entregar los datos biométricos, en fin, algo de lo que el doctor Newman sabe y mucho. Bienvenido. Gracias, Marta, gracias por tu invitación, de verdad. Oye, la cédula de identidad, que ya trae historia, se ha intentado muchas veces. ¿Tú qué sabes de ella? La cédula de identidad, primero hay que definirla muy claramente, y es que toda la población, pequeños, grandes, viejitos, tengan un documento de identificación, que tenga fotografía, que le permita usarla para identificarse. Pero la contraparte es que haya un solo banco de datos, donde estén los datos todos de todos. Entonces la mancuerna, un banco, una credencial. Visto así, en México se ha intentado que yo tenga registro al menos 4 veces. Durante el cardenismo se intentó... 4 intentos. Sí. Durante el cardenismo se intentó. Hay cédulas de identidad de aquella época expedidas. Nunca se culminó la tarea de dar de alta a todos, credencializar a todos y constituir ese banco de datos único, y declinó el esfuerzo. Después, al final del régimen del presidente Echeverría, hubo la iniciativa, por razones múltiples de modernización administrativa, de retomar el asunto de la cédula y el banco único. Y entonces se creó un comité técnico para identificar cómo hacer eso, ¿no? Tuve la suerte de participar en ese comité técnico, estaba integrado por técnicos de primer nivel, había representantes de la academia, había representantes de Banco de México, de las diferentes secretarías, porque la pregunta era, ¿cómo obtener los datos de todos? ¿Cómo expedir una credencial para que le sirva a cada uno para todo? ¿Y cómo constituir un solo banco de datos? De tal manera que la compañía de luz no tenga su padrón, los conscriptos tengan el suyo, la Secretaría de Marina tenga el suyo. En aquel entonces había 27 bancos de datos que no se comunicaban además. Porque uno, por ejemplo, tenía la fecha de nacimiento en términos día, mes y año, y el otro tenía la edad, y no son compatibles, ¿no? Entonces el asunto era este. Bueno, durante un año y medio, este comité estudió por dónde entrarle. Pero estamos hablando de qué año? Finales del echeverrismo. Finales del echeverrismo. Tuve la suerte de 75, 76. Okay. Tuve la suerte de participar en eso, y en algún momento se pensó que si la cédula se echaba a andar, entonces, ¿para qué hacer un nuevo padrón que también tenía el problema de todos los padrones? Porque el problema de un padrón es cuando está incompleto. Hay gente que debiera estar y no está, ¿no? Y la otra, como no está actualizado. De los que sí está, no tiene los datos de hoy. Bueno, todos los padrones de la época tenían esos dos vicios, todos. Y todos se quejaban de todos los padrones. Entonces, la fórmula es la cédula, sin duda la cédula. El país que tiene este sistema de identidad más perfeccionado es Suiza. Es impresionante lo que ellos han hecho con esto desde hace 100 años. Entonces, se pensó, si la cédula va a jalar, esto resolverá el problema de todos los bancos de datos, incluido el padrón electoral. Pero cuando se vino encima la sucesión y había la voluntad política del presidente de materializar la reforma política, y eso implicaba, entre otras cosas, revisar, rehacer y actualizar el padrón,
Entonces pensó que no daba tiempo esperar a la cédula para poder atender el problema del padrón y por tanto las iniciativas se separaron. Esto ya es al principio de López Portillo. Al principio. Entonces, por Ya un con lado, Reyes Heroles estamos exacto. hablando. Por un lado, la Secretaría de Gobernación preservó la cabeza de esa comisión técnica para la expedición de la cédula de identidad, por un lado. Y por otro lado estuvo el asunto de, por lo pronto, ¿qué hacemos con el padrón? Estamos a 3 años de la elección del 79, hay una nueva ley. Y entre las muchas cosas que se quieren hacer para responder a la demanda y a la necesidad política es actualizar el padrón, poder decir tenemos un padrón completo, es decir, están todos los que deben estar y solo los que deben estar. Oye, déjame hacer un paréntesis Sí. ahí, porque yo recuerdo que era un pleitazo de los partidos el famoso padrón. De verdad estaba tan mal hecho, estaba lleno de muertos y lo usaban al gusto todos desde Gobernación. El padrón, como muchas veces ocurre, ¿no? Ahora sí que fue el trepadero de Mepachis, ¿no? De la época. Todos se quejaban de él y se quejaban de todo. La verdad no es que fuera como así decían, ¿no? El padrón electoral vigente a la fecha se había iniciado en 1944. Se había ido, inscribe gentes. Había un procedimiento. Tú te presentabas en un módulo, dabas tus datos, lo escribían a máquina, te pedían que lo revisaras, si estaba correcto lo firmabas, te daban el original y se quedaban con 4 copias. Y no te pedían ni acta de nacimiento, nada para corroborar. Totalmente datos. bona fide. ¿Por qué? Porque el interés era promover el empadronamiento, entonces ponerle condiciones es hacerlo difícil. Entonces se habían ido acumulando en un archivo, ¿no? Pues millones y millones y millones y millones de cédulas. O sea, 35 años. Y por tanto, ¿no? Para 1976, pues la queja era, ese padrón está mal hecho, ¿no? Porque yo sí me empadroné y no aparezco en las listas. Entonces, ¿por qué me quitaron? ¿Quién me quitó? Y de ahí el rumor, te quitaron intencionalmente porque hay una inteligencia malévola que sabe que tú eres opositor y por eso te quitaron. Leyenda urbana. Pero también votaban los muertos, decían. Es el otro asunto. No están los que debieran y están los que ya no debieran, ¿no? Porque ahí están los muertos. Yo vi el día de la elección el nombre de mi papá que ya se murió. Era cierto, no estaba completo ni estaba actualizado, pero era el mismo problema de todos los padrones. Lejos de analizar objetivamente qué pasaba, usaba para hacer la queja mutua, ¿no? Lo que pasa es que seguramente tú tienes acceso, entonces tú borras y quitas y pones, ¿no? Y el otro le decía, pues tú haces lo mismo, ¿no? A mí me consta que todos los partidos, dado el modo como se hacía, que era muy fácil, todos los partidos se ensuciaban del padrón, todos, ¿no? Bueno, y te consta porque hay que decir que tú llegaste a ser director del Registro Nacional de Electores. Lo fui durante 10 años. O sea, así es. ¿Y qué fue el antecedente del IFE? A mí me tocó hacer el primer padrón mecanizado y la primera credencial de plástico, previa a la de fotografía. Esa ya no me tocó a mí. Pero el esfuerzo de hacer un padrón en donde estén todos los que deben estar y que ese listado sea actualizado, el primer gran esfuerzo mecanizado, tuve la oportunidad de colaborar en él y sí, llegué a conocer muy bien. El modo como se hacía el padrón tenía muchas deficiencias, muchas. Y eso permitía todo lo que quieras pensar, ¿no? Había gente que se había empadronado, tenía la credencial y no aparecía en lista, sí, en efecto. ¿Por qué? Porque en el camino de las copias no habían llegado las copias y por tanto al hacer la lista no aparecía en la lista. Había fajos de copias que no habían llegado hasta que se hiciera la lista y se quedaban. ¿Y por qué no llegaban? Porque imagínate, tú le expides a Marta Anaya su credencial hoy aquí en Álvaro Obregón y entonces las copias las tienes que remitir y una tiene que quedar en el comité distrital, la otra en la oficina seccional, distrital, estatal y nacional. Y en cada una, cuando llegue la copia, hay que clasificarla y hay que ir a ponerla en la caja que corresponda a tu dirección, ¿no? De manera alfabética. Imagínate hacer eso a mano, ¿no? Sí. Entonces en el camino pasaba todo lo que te puedes imaginar. A mí me consta ver cómo se hacían las listas, ¿no? A ver, señorita, por favor, enliste todos los que están en esta caja. Sí, señor. Entonces ponían el altero de papel de China, ¿no? Entonces la señorita empezaba a pasar así, venía un viento y se caían las copias, ¿no? Entonces lo que hoy ya la pusimos o no, yo creo que sí, yo creo que no, pues ya no, ¿no? Entonces al pasar de las copias a la lista,
Se perdían muchas, sí. Ahora, en el concentrar las copias, había fajos, pues que se habían quedado rezagados en tal y tal nivel de concentración y no llegaban. Lo que era ilógico era que primero te entregaran una credencial que a ti te daba la certeza de que estabas en la lista para después hacer la lista. Eso es lo que era ilógico. En cualquier lugar primero te anotan en la lista y luego te entregan una credencial. Pero estamos pensando en antes de las máquinas. La gente piensa que las máquinas existieron desde el Homo sapiens y no es cierto, ¿no? Las cosas se hacían a manita. Y esto estamos hablando del año, ¿qué? ¿78? Estamos hablando hasta el año 76. Okay. Ese padrón así estaba, ¿no? Ajá. Tenía muchas deficiencias, sí. 2, no estaba completo, ¿no? Había gente que ya tenía 18 años y nunca se había empadronado. ¿Por qué? Porque no quería. Hay gente que se había empadronado, ¿no? Y había perdido su credencial y nunca había ido por una copia. Había gente que tenía su credencial, pero su nombre no aparecía en las listas. Sí, todo eso pasaba. Okay. Como también pasaba que aparecían muertos, porque la pregunta es, ¿quién le avisaba a la institución que se había muerto? A ver, ¿quién? Claro, la ley decía que el registro civil le debe avisar al Registro Nacional de Electores cuando alguien fallezca. En México, ¿quién cumple la ley? ¿No? Aparte, la facultad del registro civil es municipal, no está centralizado. Hay 2.378 agencias del registro civil. Entonces, si la agencia de Ostotipaquillo, ¿no? Pues se le olvida avisar de los muertos que tiene registrado, pues no lo hace. Y sigue sin hacerlo, ¿no? A la fecha. Okay. Ahora, suponte que avisan. Cuando alguien se muere, habitualmente es un cercano familiar el que da los datos para el acta de defunción. ¿Cómo se llamaba el difunto? Se llamaba José, no me acuerdo, José Cárdenas, sí, José. Segundo apellido, no me acuerdo. L, ¿no? Ajá. Entonces, el acta de registro dice, no, ahora ya no, porque tienes un registro civil y tienes una cédula, ¿no? Que te dice un nombre, ¿no? La credencial del INE dice un nombre y te la piden, entonces supone que con ese nombre. Pero antes, ¿no? Entonces el registro civil dice, se murió Pedro Pérez. Ahora, vamos a avisarle al registro que se murió Pedro Pérez. Oiga, ¿dónde vivía el difunto? Híjole, no es mala respuesta, pero no sé. En la colonia Santa Julia, ¿no? Entonces murió Pedro Pérez, L de Santa Julia. El registro recibía y decía, ¿ahora cuál mato? ¿No? Porque Pedro Pérez en Santa Julia hay un chingo, ¿no? ¿A cuál quito? ¿No? Pues para no matar a nadie, mejor no quites a nadie, ¿no? Entonces, que el padrón estaba mal hecho, sí. Tenía una serie de deficiencias producto del modo como se hacía. Esas deficiencias permitían el uso del padrón, sí, ¿no? Porque si un partido X, llegada a la vecindad de la elección, sentía que necesitaba un refuerzo, como se decía, entonces cualquiera podía mandar a sus gentes a que se empadronaran. Cualquiera. Y lo hacían todos, ¿no? Entonces mandaban a 50 gentes, se empadronaban, daban la vuelta a la siguiente oficina, se empadronaban y cada quien tenía 6 credenciales de elector, ¿no? ¿Quién las iba a detectar? ¿Aparecía en la lista? Sí, ¿no? Porque no existía este espíritu malévolo que siguiera la pista a cada una y que dijera, no, ese quítalo porque es de oposición, ¿no? Eso es pensar que las computadoras han existido desde siempre. No era así. No había la capacidad técnica para hacer eso, pues, ¿no? Okay. Entonces, a la hora de la hora, llegaba fulano y tal con su credencial verdadera, la de él, y votaba. Pero si su partido le había encargado, pues, que ayudara en la votación, ¿no? Se iba a la otra casilla y votaba. Y al llegar decía, oiga, joven, pues usted no aparece en la lista. Claro que no aparecía en la lista, ¿no? ¿Por qué? Porque podía ser de los que se habían caído ¿no? Ok, no aparecía. Entonces decía, a mí mis timbres, tengo mi credencial, tengo que votar, ¿no? Entonces, ¿lo dejamos votar o no? Pues sí, ¿no? Porque trae su credencial. Entonces, ¿se votaba varias veces? Sí, ¿no? Bueno, y entonces esto funcionó así hasta 90. Hasta que con motivo de la reforma, después del 88, con motivo de la reforma política, la idea era actualizar el marco de la ley electoral en muchos aspectos, en muchos. Y sin duda uno de ellos era mejorar el padrón, sin lugar a duda. El reclamo de un mejor padrón era justo, absolutamente justo, ¿no? Estaba por su procedimiento mal hecho
y era tan vulnerable que se podía usar para lo que quisieras. Yo me acuerdo que era el gran reclamo de los partidos en el 88. El 88 es otra cosa, porque Pero, todavía faltan 10 años para ok, eso, ¿no? venga, sigamos. Entonces nos abocamos a actualizar el padrón. Fue un trabajo de titanes, ¿no? Porque se intentó, ahorita que está de moda el pedirle al INE que dé los datos. Yo me acuerdo que a mí me tocó personalmente pedirle al secretario Miguel de la Madrid, ustedes van a hacer el censo del 80. Era secretario de programación Sí. entonces. Ustedes van a hacer el censo del 80, ¿no? Entonces, en lugar de hacer 2 esfuerzos descomunales, visitar 14 millones de viviendas, si ustedes ya lo van a hacer, ¿por qué no nos dan de todos los datos que recaban los que necesita la función electoral? Y así salen ustedes y nos ahorramos lo nuestro. El secretario de Programación y Presupuesto se negó. Se negó, yo lo puedo decir porque a mí me lo negó. ¿Y por qué se ¿No? negó? Pues porque no estaba seguro que el censo saliera. Como no salió. Ahora. Pero ajustar las cifras es bastante más fácil que inventar los nombres. Porque a la hora de la hora decir cuántos contamos, pues di que 21, ¿no? ¿Cuántos son hombres y mujeres? Ajá. Pues tantéale 49, 51. Ajá. ¿Me quiere dar el nombre de los 51? O sea, el Censo Nacional de Población fue inventado. No inventado, pero no logró los resultados que permitieran a ellos habernos dicho, aquí está la lista de los datos que necesita de todos los mayores de 18 años. Y como él lo sabía, porque estaba en los preparativos y él sabía las debilidades del censo que preparaba, no se quiso comprometer. Lo cual dejó al aparato electoral a, no existe cédula en la que podamos apoyar. El censo que podríamos dar esta información y nos serviría mucho dice que no. Entonces, ¿qué queda? Pues hacerlo nosotros. Y nosotros fuimos a visitar 14 millones de viviendas. 14. 2 veces. Nosotros desde Gobernación, ¿Sí? dices. Ok. ¿No? Es importante aquí hacer la diferenciación, porque Gobernación está regido como ahora por la ley de la administración pública y la función electoral lo estaba por la ley electoral después Lope. Lo que compartían es que el secretario de Gobernación era por Ministerio de Ley cabeza del organismo electoral. Pero no es que la función electoral estuviera en Gobernación, no. Ok. Eso nunca ha sido así. La cabeza de una era cabeza de otra. Y por tanto ahí sí se empataban. De ahí que cuando se increpaba al presidente de la Comisión Federal Electoral, se estaba increpando al secretario de Gobernación. Eso es cierto, ¿no? Entonces el órgano electoral, la Comisión Federal Electoral, se tuvo que aventar el tiro porque no hubo quien lo ayudara, ¿no? De visitar 14 millones de viviendas. Recabar la información electoral de los mayores de 18 años ya cumplidos o de los que fueran a ser para la fecha de la elección. Meter toda esa información en una máquina, no en unas cajitas, ¿no? Sino en una máquina. Ordenar toda la información, imprimir 31 millones de credenciales y llevarlas a las mismas casas a las que fuimos a visitar una primera vuelta. Fue una tarea titánica, ¿no? El primer registro electoral mecanizado. La primera credencial de lector de plástico, sin duda, sin fotografía. En ese momento era impensable, tecnológicamente, era impensable andar cargando una camarita, ¿no? Y en ese momento se pensó, si hacemos que todos vengan para que se tomen la foto, no había dinero ni había capacidad para instalar tantas camaritas. También se pensó, pedimos documentos probatorios. Si pedimos documentos probatorios, mucha menos gente va a venir. Y entonces no vamos a tener un padrón actualizado para cuando se necesite, que son las próximas elecciones. Eran razones, digamos, objetivas, pero se hizo ese primer gran esfuerzo de un padrón mecanizado y ordenado. Yo diría que para 1979 el padrón estaba bien hecho, sí, estaba completo, sí. Pero estaba expuesto al mismo, ¿no? El tiempo pasa, la gente se muere, hay nuevos, y la pregunta es, ¿los nuevos ya se inscribieron? Si no, entonces ya está incompleto. Y los que están siguen viviendo donde estaban, y si no, ¿quién nos avisó? Estamos hablando de 79, dices tú, bien 79, hecho. bien hecho. 79, 80, bien hecho. En ese momento, el padrón, ahí está. ¿Quién Bien. era secretario de Gobernación entonces? En ese momento estaba, digamos, el cambio entre el maestro Reyes Heroles y el maestro Olivares Santana, 1979. Con ese padrón se celebraron las elecciones de 79, 82, 88, 85 y 88. Sí.
79, 82, 85 y 88. Ahora, hubo otras importantes modificaciones y era que los partidos exigieron, y con razón, que antes de la celebración de las elecciones, ellos pudieran tener acceso al padrón para poder revisar si estaba bien, ¿no? Y entonces establecieron fechas para entregarles a ellos las listas para que ellos las revisaran. Y nos dijeron, aquí hay un señor que ya se murió, pues hay un error, o falta fulanito y tal. Puntualmente se entregaron para cada elección y existen recibos. Puntualmente. O sea, sí se les entregaba a todos los partidos el famoso padrón. Puntualmente, ¿no? Okay. Y el que diga que no, que se atreva a decírmelo. Okay. ¿No? Porque hay registros de recibos. Ahora. Entonces ese reclamo del 88 es falso. Totalmente. El escándalo del 88 estuvo en otro asunto. Pero como tú haces el padrón, no. Y te voy a decir el asunto. Y es, ahora nada más ponte a pensar que tú eres el partido tal, ¿no? Demandas la entrega de la lista, te la entrego. Te entrego 35 millones de renglones. Revísalo. Híjole, sí, no era práctico. No hay manera, claro. No era práctico. Bueno, te lo entrego en cinta. Los partidos no tenían máquina computadora para trepar la cinta, ¿no? Para que la máquina revisara. Encuéntrame homónimos, encuéntrame duplicados. Sí, claro. Entonces, en algún sentido era una demagogia. Exigimos la lista para revisarla, ¿no? Se imprimían copias y copias y copias y cajas de las listas. Pero era muy inoperativo. Ahí están las listas. ¿Sí? ¿Qué partido tenía la capacidad para revisarlas, ¿no? Imagínate, repartir las listas hasta comités de manzana. Sí, y cada partido pedirle a sus partidarios que revisaran su copia. Sí, y el partido más fuerte en aquel entonces de oposición era el PAN, pues que era muy pequeño, ¿no? No tenía mayor capacidad. Entonces no dejaban de decir, claro, nos entregan listas porque saben muy bien que no las podemos revisar. No les entregamos las listas porque ustedes quisieron las listas y las listas ahí están, ¿no? Sí, pero no las podemos revisar. No, pues de eso somos conscientes todos. Y eso tiene que ser el problema de cómo le hacemos para mejorar el padrón. Pero y bueno, veámoslo desde el lado, ¿el partido en el poder no se aprovechaba de eso también o sí? Se aprovechaban por igual. No puedo relevar a uno, pero no puedo exentar a los otros. Okay. Porque todos los partidos, toda la gente involucrada en cuestiones electorales conocía en la práctica las facilidades, las deficiencias, los problemas de la operación electoral. Y en la lid electoral, pues cada quien echaba mano de usar lo que se podía usar, ¿no? Si aquí hay una rendija y puedo conseguir más de una credencial, pues la consigo. ¿Quién lo hacía? Todos. Todos. Okay. Yo recuerdo en la mesa electoral ante la increpación de tal o cual dirigente partidista, pues precisamente porque sabía que lo iban a hacer, decirle al increpante, no, usted tiene 7 credenciales de elector y aquí están. Usted está registrado aquí, aquí, aquí y acá. Bueno, sí, pero cuando era joven y me cambié de domicilio, ¿qué? Y no cumplió con la obligación legal de dar aviso. Yo podía presumir que no es una falla de memoria, ¿no? Sino es un deliberado propósito de tener 7 credenciales. ¿Me está usted acusando? Igual que usted me está acusando a mí. Usted dice que hay 7 registros por dolo. Yo le puedo decir lo mismo. El hecho que había 7 registros, sí. No, bueno, qué lindas discusiones. Ahora, conforme el tiempo pasa, todo padrón se desactualiza. Este es el dilema de todo padrón. Cuando se hace una lista, el día que terminas está completito. Al día siguiente alguien ya se cambió de domicilio, de nombre, de edad, de profesión. ¿no? Y ahora hasta de sexo. Y ahora hasta de sexo. ¿no? Sí. Y ahora, ¿cómo actualizas eso? Ese es el problema de todo padrón. Bueno, José Newman, seguimos. El INE tiene entonces el mismo problema, también la desactualización. Sí, es un gran reto, pongámoslo así, ¿no? El esfuerzo que hizo el INE a partir de 1990 de decir queremos un mejor padrón, reproduce el esfuerzo que nosotros hicimos. Legítimo y necesario, sí, todo país requiere un buen padrón. Y el mejor de los padrones sería la cédula única. Un padrón para todo y una credencial para cada uno. En México no se ha logrado ese propósito. Pero dejemos de lado eso. El INE ha hecho un gran esfuerzo, sí, porque además le metió la fotografía, que es un reto enorme, fotografiar a todos. Y ahora el problema es un problema de actualización adicional, ¿no? Así como hay que actualizar la edad, la fecha, el domicilio, el estado civil, ahora la pregunta es,
Este de la foto ya no se parece al señor que vino, ¿no? Es un reto adicional. Lo único que no cambia es la huella digital. De todos los datos, el único que no cambia es la huella. Es el único. Hoy sabemos que otro instrumento para medir es tomar la fotografía del iris, del ojo, porque tampoco cambia, ¿no? Todo lo demás cambia. Entonces, quien tenga un padrón nunca vive tranquilo, porque siempre tiene el problema es cuántos no están, cuántos nos faltan y cómo los captamos. Y dos, cuántos de los que ya están ya cambiaron algún dato y cómo saberlo para cambiarlo. Entonces, el INE ha vivido con esta espada de Damocles, sí, como cualquier institución. Esa es la gran angustia de un padrón. ¿Cómo ofrecer? Mi padrón está completo y actualizado. Yo creo que lo puedes ofrecer el día 1, ¿no? Pero en lo que hiciste la lista de las últimas 24 horas, ya alguien se murió. Claro. Ahora dime, ¿el INE debe entregarle a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos, toda su base de datos? A ver, volvamos al punto. Si la pregunta es, ¿al país le haría muy bien tener un sistema nacional de identificación personal? Sí. Sí. Es decir, el país debería contar como un instrumento muy, muy competente, capaz y poderoso para hacer lo que sea, con una cédula de tal manera que esa le sirva al ciudadano y al habitante, porque no solo ciudadanos mayores de edad, sino niños, ¿no? Cada uno tener un instrumento de identidad para todos los objetivos sería practiquísimo, en lugar de andar cargando varios. Si quien nos escucha pone sobre la mesa todas las credenciales que tiene, se dará cuenta que no se llama igual en sus propias credenciales. Que haga la prueba, que saque su cartera y ponga todas las credenciales y él se va a dar cuenta que no se llama igual, ¿no? Si la pregunta ¿es legítima y deseable la ambición de tener un sistema nacional de identificación? Yo diría que sí. ¿Por qué le tocaría a la Secretaría de Gobernación? Porque tiene la función de la población. Pero creo que la gran pregunta, y ahorita qué es lo que está en la cuestión, es si el Instituto Nacional Electoral no perdería autonomía entregando esa famosa base de datos a la Secretaría de Gobernación y volver a la vieja historia de siempre. Pero esa pregunta y ese tema lo vamos a abordar en la siguiente. Va. ¿Te parece? Va. Que vamos a platicar sobre su nuevo documental. ¿Te convertiste de hecho en un documentalista? Marta Anaya, la entrevista.